Saludos buscador y buscadora de la verdad. Te saluda CCT, Central de Coincidencias de la Tierra. Esta semana, junto con los másters de códigos del multiverso, la misión es adentrarte en un misterio intrigante de la ciencia y la conciencia en particular. Imagina por un momento que el tiempo no es solo un reloj que marca el paso de los minutos, sino una energía viva que es utilizada para que tu realidad sea moldeada. Esta es la idea revolucionaria que nos dejó Nikolai Kozyrev, un hombre que desafió las barreras de la ciencia tradicional. Inspirados por las teorías de Kozyrev, un grupo de científicos en Siberia creó un dispositivo capaz de canalizar esa energía del tiempo. Lo llamaron el espejo de Kozyrev. Un espejo que, según los relatos, tiene el poder de alterar nuestra percepción y abrir las puertas hacia capacidades mentales insospechadas. Pero, ¿es esto realmente posible? ¿Qué secretos guarda el tiempo que aún no hemos desvelado? Prepárate para descubrir cómo las teorías de Kozyrev dieron vida a uno de los experimentos más enigmáticos de nuestra era. Porque en este universo, tu conciencia es la llave para desatar los misterios más profundos del tiempo y la creación. Y tú, que estás escuchando este mensaje, formas parte de esa búsqueda, pero solo si decides aceptar la misión y permites que tu conciencia se expanda hacia este propósito. Si te determinas a aceptar esta misión, quédate hasta el final para que la expansión se dé a través de la totalidad de perspectivas compartidas. Comenzamos ahora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis y el día de hoy vamos a hablar acerca de Nikolai Kozyrev, pero más específicamente en este programa acerca del espejo de Nikolai Kozyrev. Algunos que escuchen este tema van a decir, pues suena un poquito extraño, pero quédense, realmente se van a dar cuenta que con la teoría de Kozyrev que vamos a ir platicando, se desarrolló lo que decimos, este espejo, y este espejo tuvo una gran trascendencia y muchos creen que incluso puede modificar el tiempo. Todo esto porque se basa en las teorías de este astrofísico ruso, y este astrofísico ruso no se quedó en la física tradicional. La física tradicional dice que el tiempo está en una sola dimensión, pero él decía que no, que el tiempo estaba más bien era como una energía activa, que no solamente se movía en una dimensión, sino en varias dimensiones, y que esto provocaba que tuviera un valor más importante del que realmente se le da a la física tradicional. Y con esto se empiezan, al principio a él como que lo tiran un poquito de loco, ¿no? Pero posteriormente muchos científicos empiezan a investigar sus teorías y desarrollan este espejo que ellos dicen que empiezan a experimentar cosas muy interesantes que platicaremos justo en este video. Ahí nomás, ahí nomás, sí. Puede sonar extravagante y sí lo es. Y bueno, pues cuando se hacen a cabo estos experimentos, hay que dejar claro aquí que acuérdense de Kozyrev. Es para que ustedes se acuerden. Nosotros nos acordamos muy bien. En realidad Kozyrev no es el que hace los experimentos de los espejos, ¿no? Sino que en realidad son años después de su muerte que se hace esto. Pero lo interesante es que en estos dispositivos que consistían en estos espejos extraños y vamos a decir curvos, pues las personas, los sujetos que metieron ahí para los experimentos, pues comenzaron a tener percepciones extrañas. Por ejemplo, el hecho de poder sentir como el tiempo fluía de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, en su conciencia, o también inclusive podían percibir lugares a muchos kilómetros de distancia de donde ellos estaban, y también se hablaba de la famosa telepatía, ¿va, mi masternaje? Entonces, digamos que estos tres efectos fueron como lo que más llamó la atención cuando se hicieron estos experimentos con el espejo. Y es muy interesante porque esto coincide con dos cosas. La primera es esta idea de que el cerebro, al ser una interfaz cuántica, digamos que estas curvaturas estarían provocando algo en los cerebros de los que están ahí experimentando, ¿no? Sus efectos. Pero otra que considero más interesante, desde mi perspectiva, es esta idea de que el tiempo, o más bien dicho, imaginen que es como la energía, como la luz, ¿no? La energía que está en movimiento.
Y los espejos, al tener esta curva, lo que harían es que funcionarían como lupas que precisamente están alterando esta energía que sería el tiempo, ¿no? Como decía Kozyrev. Eso, Kozyrev, para que todos se acuerden del nombre. Entonces creo que va por ahí la cosa, y es muy interesante cómo este tipo de fenómenos, pues nos guste o no, están hablando de ciertos fenómenos de la conciencia que aún no han sido debidamente explorados, ¿no? O que podemos ver como, es que son cosas muy locas, ¿no? Y realmente no se ven con una profundidad así bastante seria para estudiarlos e investigarlos, ¿no? Así es. No es raro que obviamente se haya asociado esto con lo esotérico, ya que se experimentó con personas de diferentes tipos, ideologías y de condiciones, y se pudo notar que además de los beneficios que esto producía a nivel mental, producía efectos diferentes, ¿no? Cambios de percepción, cambios de la idea del tiempo, inclusive del peso en el cuerpo, de muchas cosas. También reportaron beneficios en la salud. Entonces eso se volvió todavía más interesante para quienes querían de alguna manera presenciar estos efectos, y ahí lo que se notó es que esto podía revolucionar de una manera sorprendente el campo de la medicina, pero también se empezó a asociar con diferentes cosas de lo paranormal. Entonces se vuelve un poco controversial. Sin embargo, la ciencia y los científicos y los académicos que buscaron la manera de medir esto, pues vieron alguna ruta en la que podía ser plausible. Sin embargo, pues es un tema de debate, ¿no? También decirles que fueron los experimentos en la academia, ¿cómo se llama? De Siberia. La Academia de Ciencias de Siberia, ¿no? Sí, correcto. Sí, el experimento fue realizado por un biólogo, no recuerdo su nombre, pero bueno, era una base científica. O sea, este experimento del espejo... y Kanachev. Pero es que, ¿qué? No entendí. Trofimov Perestroika. y Kanachev. Trofimov, Sí, Kanachev, canapé. De hecho, Master Nage, ¿no? Trae información de estos canapé. científicos de los canapés. Siga. Sí, sí, entonces fue un grupo de científicos el que decidió llevar a cabo este experimento del espejo, y le puso el nombre de Nikolai Kozyrev. ¿Verdad? De Nikolai Kozyrev. No se le olvide como otros. En su honor, ¿no? Pero fue un grupo de científicos, o sea, traía una base científica. Master Nage nos va a platicar de eso, ¿no? Totalmente de acuerdo en lo que se ha dicho, ¿no? Por ejemplo, en esos experimentos, lo primero que ocurrió es que pues, las personas estaban en una espiral de aluminio que se pulía y entonces formaba un espejo. Pero que pasó, espiral no tanto, ¿no? Sí. Bueno, sí. En espiral. Sí, por dentro, sí. Ajá. Como si fuera así, zoom, y se va abriendo y se va abriendo. Sí. Como caracol. Como caracol. Sí. Y entonces adentro lo que se dieron cuenta es que, bueno, primero tenían manifestaciones como de mareos, etcétera. Y empezaron a tener, por ejemplo, algunos miedo, algunos se relajaban mucho. Pero lo más interesante es que ellos explicaban que como lo decías ahorita, Master Ivanovich, ahora sí que Ivanovich, ahí se detenía la energía que se generaba, por eso se potencializaba, es decir, podía llegar a otras dimensiones, y por eso había la posibilidad de detener el tiempo. Entonces, en esos experimentos, que se hicieron de dos maneras, eran o sentados o acostados. Los efectos más impresionantes que tuvieron eran que podían, por ejemplo, viajar, hacer lo que se llama tener visión remota. También podían tener esto que mencionaste de la telepatía, y también experiencias diferentes, o sea, experimentaban de manera diferente el tiempo. Inclusive llegaban a tener experiencias de que regresaban, como una regresión, y las otras que podían ir al futuro. Entonces se empezó a desarrollar esto y planteaba que iba a ser algo muy, muy bueno. Aquí pasa algo que pues no nos gusta mucho, pero hay que decirlo, no tenía la consistencia necesaria, que no era repetible esta situación. O sea, como que le faltaba rigurosidad científica. Pasó por malo. Rigurosidad científica. Sí, o sea, tenía algunas cuestiones que, por más que pueda ser verdadero esto, y por más que tenga cosas muy importantes, y que ahora se pueden experimentar más, tenían algo. Los sujetos que iban tenían temor de ser, pues de alguna manera, ridiculizados o tener alguna cuestión de castigo, porque en esos tiempos, bueno, no les parecían todo esto que era como fuera de la ciencia,
Entonces no ponían sus nombres. Entonces no podíamos tener un registro que dijéramos, esta persona que se evaluó tenía tantos años, del género masculino, femenino y tales. Entonces fue perdiendo esa rigurosidad. No había testigos. No había testigos, entonces... O eran anónimos. Ahí fue, exactamente, entonces fue donde fue decayendo lo que para unos era una maravilla, aquí pues se pone en duda por completo. Coincido con usted totalmente, mi queridísimo Máster Naje, y a esto me gustaría profundizar un poquito, explicando rápidamente esto de la curvatura, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que está un espejo y lo estamos doblando, que estuviera como una especie de, como una letra C, ¿no? Está doblado. Es correcto. Es como cóncavo. Sí. Es lo que quería ver si ustedes se acordaban de la palabra. Entonces, y que eran espejos de aluminio, ¿no? Aluminio, por podría ser de vidrio también. Láminas, pero láminas de aluminio curveadas. En realidad, la idea es que fuera el material más reflejante, de hecho, Okay. El material más reflejante posible. En ese sentido, por eso se le llama espejos, ¿no? De Cosiret, si me acordé. Entonces, imaginen que si nosotros, por ejemplo, soltamos luz, ¿no? En este espejo cóncavo, esta luz va a ser una especie de efecto en donde se concentra la luz. Entonces, teóricamente, la idea es que si el tiempo es una energía, y eso es lo que vamos a platicar en el segundo programa, que está muy interesante, que lo van a ver el jueves, por cierto, si el tiempo fuera esta fuerza, al igual que la luz, lo que está sucediendo es que el tiempo se está concentrando, ¿no? Es muy interesante, y esto hay que entender que no es un fenómeno que sea visible en una manera macroscópica, es decir, por decirlo de alguna manera, sino que era un fenómeno que estaba afectando al cerebro, ¿no? A la percepción del sistema nervioso y el cerebro de los que participaban en esto. En el que también el practicante influía. Eso que está interesante, exacto. El observador. El observador. De hecho, ahí es donde empieza a colapsar. Correcto. A colapsar este experimento, porque todo parecía fantástico, bueno, maravilloso. Miel sobre hojuelas. Miel sobre hojuelas, y vuelvo al punto de que esto fue impulsado por científicos. O sea, había mucha base científica. Hoy en día, si ustedes buscan de este experimento, pues realmente esto ya fue tomado por círculos de esoterismo y de investigación de lo paranormal. Exacto, y de New Age y todo Y esto. de New Age, por eso nosotros lo estamos tocando. Exacto, ¿no? oye, claro. Ajá. Entonces, ¿cómo es que terminó ahí? Porque finalmente todo iba muy bien, pero a final de cuentas, cuando llega el momento de comprobar el experimento, pues sabemos que en el método científico se tiene que seguir un proceso para que toda la comunidad científica lo avale y entonces ya sea una teoría aceptada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el método científico, uno de los principales puntos que debe de haber es la replicabilidad. Exacto. ¿no? Correcto. Lo cual quiere decir que otros científicos tienen que volver a obtener el mismo resultado. Que se repita y se repita y se repita y se... Ajá, y no solo Pero se ese repita, número 4 veces se repita. Sí, Si claro, se repita, si no son 4. No funciona. Ajá. Entonces, y no solo que se repita, sino que se tiene que repetir Otra vez. una quinta vez. No, pero todas las veces que se repita, no importa, Y que tiene que ser bajo las mismas condiciones. Exacto. Exactamente las mismas condiciones. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que no se logró eso. O sea, se buscó hacer esa replicabilidad y no se logró. Sin embargo, creo que sí existen todavía en la actualidad y creo que está agarrando otro boom. O sea, hay como un... Es correcto. Como un boom otra vez de los espejos de Cosiret. Exacto, porque se dicen que bueno que se acuerdan. Cosita, Cosiret. Y debe de haber varios que sí están sintiendo cosas y diciendo, oye, yo sí siento así como que algo muy raro, ¿no? En esto. Como Cosiret. Porque realmente el construir un espejo de Cosiret es muy simple. O sea, ya con la idea de las espirales es el más difícil, pero realmente es un cilindro de aluminio, ¿no? Prácticamente donde pones luz y simplemente te quedas ahí acostado con los ojos cerrados o viendo, ¿no? Habían las dos formas, ¿no? Quienes tenían los ojos cerrados, Sí, abiertos. ¿no? Y lo impresionante de esto, y tomando un poco también lo que dice Master Abe, es que la muestra estaba aparentemente un poco tendenciosa, porque gente que ya tenía facultades psíquicas eran los que fueron voluntarios. Entonces, de alguna manera ya estaban predispuestos a que de alguna manera pasara algo con sus facultades especiales. Además de que, voy a decir un dato peligroso, pero ¿en qué año más o menos saben en qué año fue lo de los
estudios de la Academia de Ciencias de Siberia. 1990. En la década de los 90. Y además 7 años después de su muerte de Kozyrev. de él. Sí. De él. Aquí ves, Es que le pertenece. Sí, pero entonces podríamos decir que también ya existía todo este bagaje de la Guerra Fría y Es todo esto de correcto. los espías psíquicos y todo. Hay que volver a aclarar que no fue Kozyrev quien inventó Sí, no. el espejo. No. No. O sea, Kozyrev dijo, ¿y a mí que me meten? De hecho, ya había fallecido para Sí. cuando se hizo el experimento. Y dices un punto muy importante, lo de la Guerra Fría implicaba que si esto fuera cierto, porque también hay que ponerlo sobre la mesa, podría tener implicaciones que los enemigos aprendieran de esto. Entonces muchas veces se ridiculizan cosas para que no tengan el auge y otras personas los investiguen, como en ese tiempo pues de la KGB pasaba la información a la CIA o algo así por el estilo, ¿no? Pero aquí algo importante, las personas que estuvieron ahí, sí está registrado de que tuvieron un aumento en sus facultades. Bueno, eso dijeron. Sí, eso dijeron, yo sí les creo, pero, o sea... Pues que usted cree todo. Pues es un poco así. Bueno, es que de hecho ahí es donde tenemos que meter la parte objetiva, porque, ok, vamos a decir que sí hubo más personas o más científicos o más investigadores que replicaron esto, pero ese solo es un requisito, porque esos otros científicos podrían decir, yo también lo logré. Oye, pero fue exactamente bajo las mismas condiciones. Sí, claro. Claro, Exactamente. Entonces viene el otro punto del método científico, donde tiene que haber mediciones objetivas. Entonces aquí vamos y le preguntamos a todos los que dicen que lo logran. Ok, muy bien. ¿Qué medidas cuantitativas lograste obtener? Pero entonces, así como dice la B, con esa palabra, cuantitativamente es cuantitativas y cualitativas. Perro. Claro que aquí, como era ruso, era cuantistaviscas. Oye, pero algo que nos podemos cuestionar ahí es que en esos tiempos era algo innovador por completo. Vamos a poner algo de la historia. A este científico lo pusieron en la cárcel. Pero es que eso ya es el segundo programa. Usted ya se quiere ir con el Kozyrev. A mí sí me gustaría contarles algo que tiene que ver con lo que está diciendo aquí Master Abe, que es sobre un neurocientífico que se llama Michael Persinger, que inventó un artefacto que se llama casco de Dios. El casco de Dios, en donde se estimula a través de electromagnetismo las ondas cerebrales, y muchas personas que vivieron esta experiencia sí tuvieron percepciones místicas muy potentes y fueron en diferentes ocasiones y en diferentes partes. Pero eso que está usted diciendo no tiene que ver con el proyecto. No, sí. Espérate, con el proyecto Montauk. Pues yo creo que puede tener que ver con proyectos desclasificados ya. Y la famosa silla del experimento Por eso Montauk, te digo que está bien curioso, porque esto va conectando con tecnologías que asociaban ya el electromagnetismo y el poder que tiene con la influencia con la que el cerebro percibe el tiempo y el espacio. Ahora que hay dos cosas importantes, rápido, Masters, es que desde un punto de vista muy, vamos a decir, escéptico, se dice, por ejemplo, que lo que hacían era inventarse, según este tipo de experimentos y de resultados, para darle miedo al enemigo en la Guerra Fría. O sea, para decir que los rusos, no, mira, nosotros ya tenemos a Ana Kulagina, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas? Para inducir, ¿no? A ciertos estados. Y si ustedes tuvieran el espejo de Kozyrev, nosotros tenemos la CIA Montauk, ¿no? Entonces era como echarse la bolita. A ver quién hacía el mejor experimento, ¿no? Ahora, esa es la parte como escéptica, pero no sabemos, porque también está la otra parte que podría ser que todos estos experimentos, si fueran reales, todo esto sí sucediera, pero se ha manejado una narrativa de que las personas comunes y corrientes no nos interesa el tema, ¿no? Digamos, son cosas de las películas como Stranger Things, ¿no? Sí. O sea, como todo esto. Como Star Trek. Me gustaría decir algo que dijiste así, importantísimo, es que lo que sí alcanzaron, o se dice que alcanzaron, es que podían tener un adelanto de 10 segundos en el tiempo. Bueno, si se dice. Claro, se dice. Sí, claro, o sea, es que los testigos y los testimonios fueron rechazados por eso, porque no había como alguien específico a quien preguntarle, porque la gente prefirió estar de manera anónima. Además, algo negativo también acerca de lo que se supone que pasó en estos experimentos es que mucha gente también dejó de ir porque dice que tuvo efectos secundarios negativos. Entonces empezó a tener problemas y empezaron a decir, yo ni siquiera ya le entro a ese experimento porque sí me está causando desde migrañas hasta otro tipo de cosas, enfermedades. Se sentían gatos, ¿no? Se sentían gatos, exacto, empezaban a entrar como en otras cosas
y en otras percepciones ya que no les gustaba, ¿no? Sí, sí. Entonces eso también empezó a provocar que la gente empezara a decir ya no queremos hacer este tipo de experimentos y la ciencia también lo hiciera como a un lado, ¿no? Y de hecho, es eso justamente, todo esto que están contando, sería el otro principio que no se está cumpliendo en el método científico, que es o más bien está habiendo subjetividad en los resultados. Sí, claro. ¿No? En la percepción de los sujetos. Solo quería Depende decir, de cada quien. Solo quería decir que esto que había dicho Masterlen, esto que empezaron a tener miedo, es curioso porque esta misma capacidad de ver más allá de lo evidente, digamos, se conecta con los experimentos de visión extraocular de Jacobo Greenberg, donde los niños también se empezaban a espantar, ¿no? Claro. Y me recordó muchísimo cuando estábamos estudiando que, por ejemplo, cuando tú vas a una ceremonia de plantas sagradas, hay un momento en que a lo mejor tú puedes tener miedo, pero te ayudan a ir un poco más allá. Y Kanachev y Trofimov, no, de verdad. Kanachev. De verdad, ellos, sale ahí que ellos invitaban a los participantes que les daba miedo, que fueran un poco más allá, y dicen que quienes se atrevieron a quedarse, a pesar del miedo, llegaron a tener experiencias místicas muy placenteras, muy reveladoras y agradables. O sea, hasta sabrositas. Sabrosas. Es que como que hubo de todo ahí, ¿no? O sea, hubo Ahora, testimonios de todo tipo. Sí, y por último, la última cosa con la que no logró checar con la ciencia actual es que no hubo compatibilidad con las teorías actuales. ¿Cuáles son las teorías actuales aceptadas o más reconocidas por la ciencia en cuanto al tiempo? Es la de la relatividad. Eso, y eso lo vamos a tratar en el siguiente programa. Y la mecánica cuántica, pero Sí. aquí nada más dejar claro que no se logró dar esa compatibilidad aparentemente. Ya en el siguiente programa vamos a tocar ese punto y pues el tema queda abierto, ¿no? ¿Algo que quieran agregar, más tres, ya para cerrar? Creo que está bien para que entremos al siguiente, ya con todo lo que va a llevar ese programa. Algo de Garnachev. A mí me gustaría- Algo más de Kanachev. Y Trofimov, A mí me ¿no? gustaría decir algo rapidísimo, Trofimov. que lo empezó a mencionar, no lo he mencionado, pero empecé a hacer tú, Lenin, que era este momento en que ya se paran, porque siempre tenemos el tiempo y el espacio casi juntos. Pero eso no es del segundo programa, ¿verdad? No, pues yo me imagino que sí, porque me estás diciendo. Ok, the next. Bueno, pues muchas gracias. Les mandamos un abrazo enorme. Cuídense Gracias mucho. Oye, pero por entonces, sintonizarnos. ¿que sí se compren el espejo o no? Cómprense su espejo de Cosirev. En la lagunilla hay muy buenos y son Sí, el portales aluminio. dimensionales. Ya ni oigo bien. El aluminio. La Lagunilla, El lagunilla es muy bueno, dijiste, ¿cómo? En la lagunilla. El lagunillo. en Tepito. Te